En la antigua España del siglo XVII, mientras paseaban cerca de un río, dos jóvenes caballeros encontraron a un adolescente desarrapado que descansaba bajo la sombra de un árbol. No recordaba, o no quería recordar, su lugar de origen ni quiénes eran sus padres. Lo que sí dijo fue su nombre, Tomás Rodaja. Tomás les contó a los caballeros que buscaba a un amo a quien servir a cambio de educación, pues su meta en la vida era honrar a sus padres y a su tierra, haciéndose famoso mediante sus estudios. Los jóvenes caballeros decidieron llevarse a Tomás y, al poco tiempo, el joven dio muestras de su inteligencia, a tal grado que dejó de ser un sirviente más. Se convirtió en amigo de sus amos y, posteriormente, viajó por diferentes partes de Europa. De regreso a España, Tomás retomó sus estudios en leyes y una dama se enamoró de él. Sin embargo, el joven rechazó el amor de la doncella para enfocarse en sus estudios. Desesperada, la dama acudió a una bruja que hechizó a Tomás a través de un membrillo. Fue entonces cuando el joven se volvió loco y comenzó a pensar que se había convertido en un ser de cristal, frágil, débil y tan transparente que iba por el mundo soltando las verdades más punzantes y mordaces acerca de cualquier tema que se le consultara. El loco se hizo llamar el licenciado Vidriera y alcanzó la fama que tanto anhelaba el joven Tomás Rodaja. ¿Te gustó la historia? Se llama El licenciado Vidriera y la escribió Miguel de Cervantes Saavedra durante la primera década de 1600, por si quieres saber cómo terminan las aventuras de este personaje tan particular que se creía de vidrio y que surgió antes que el famoso Quijote. Por lo pronto, la anécdota de esta pequeña novela nos sirve para reflexionar sobre algo: la importancia de la educación como elemento fundamental de movilidad social. Si te das cuenta, el joven Tomás Rodaja anhelaba estudiar para poder venerar a sus padres y a su patria. Su vida estaba centrada en los estudios. No le importaba el amor ni la riqueza, solo el conocimiento. De acuerdo, era un poco exagerado el asunto, pero podemos pensar que desde la época quijotesca ya existía la idea de que la formación académica, sobre todo el bachillerato, era fundamental para un mejor desarrollo social de las personas. De hecho, existen muchas novelas que tocan este tema y se conocen genéricamente como novelas de aprendizaje o pedagógicas, en cuyas tramas la educación y maduración de los personajes es fundamental. Cervantes fue un precursor de este tipo de escritos. Entendió que en su universo la educación era un factor importante. ¿Conoces alguna de estas novelas? Son muy recomendables. Sí, me imagino lo que estás pensando. Desde la época del licenciado Vidriera han cambiado muchísimas cosas y tristemente hoy en día la educación no necesariamente garantiza una mejor posición económica ni nada por el estilo, pero sí nos da una mejor calidad de vida, porque a través de ella tenemos acceso a un montón de oportunidades. Y esto es un hecho. ¿Para qué luchar contra molinos de viento? Sin la educación formal nos volvemos tan frágiles como Vidriera. Aunque también es cierto que el bachillerato resulta en muchas ocasiones insuficiente para acceder a trabajos que seguramente nos gustaría tener. Con todo, hay que reconocer que en nuestro país hoy en día tenemos muchas alternativas para formarnos, independientemente de nuestros intereses de vida. Sin embargo, no siempre fue así. Por eso, en esta emisión de tu programa de Conciencia Histórica, El pasado no ha pasado, conéctate. Revisaremos la evolución y transformación de la educación media superior en México. Es necesario comprender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, pero aún falta muchísimo por hacer en el ámbito educativo de nuestro país. Por ejemplo, mejorar la calidad de la educación que recibimos durante esta etapa importantísima. Quizás, si no le cambias, juntos podamos comprender con la ayuda de un especialista por qué se puede ser tan determinante esta etapa de formación. Estoy casi segura de que alguna vez te has preguntado, ¿para qué estudio? A todos nos pasa, no te preocupes. Yo soy Margot Cortázar y escucho tu opinión. ¿De qué manera crees que esta etapa de bachillerato puede impactar en tu futuro? Pues creo que es una de las más importantes porque es donde nos forjamos, donde hacemos amistades y perdemos otras. Entonces siento que las personas que van y vienen de tu vida son
muy importantes en esta etapa. Y pues también los maestros que te cruzan, los consejos que te dan y todo eso es lo que nos ayuda a elegir qué queremos ser. Y pues en sí nos están preparando para poder solucionar desafíos de diferentes maneras y en este caso pues para poder pasar a la siguiente etapa de educación. Te enseña a tener un poco más de organización en tus actividades de todos los días porque tienes que tener todas las tareas, los proyectos y tener el tiempo para tu familia. Entonces creo que te enseña bastante bien a organizar el tiempo. ¿Qué mejorarías en la educación que recibes? Por ejemplo, a mí sí, un maestro no me gusta cómo da su clase, no me interesa en la clase, entonces siento que esa es una cuestión muy importante. Saber elegir a los maestros que dan las clases. Y pues yo creo que si fueran más dinámicas, sí sería algo que nos ayudaría mucho a todos los estudiantes. La manera en la que los maestros dan la clase, que a veces no se apoyan tanto de todas las herramientas que tenemos disponibles ahorita trabajando online. ¿Elegiste el bachillerato que tú querías? ¿Qué otra opción te hubiera gustado? Siento que no fue el correcto, de alguna forma, porque lo que voy a estudiar es algo completamente diferente a lo que estoy estudiando ahorita en la prepa. Entonces, pues yo creo que en algún momento me va a ayudar y no me arrepiento de la elección que hice. Pues sí, uno cuando ya está en el bachillerato, pues se pone a ver de qué es capaz. Y pues en ese proceso, pues tú te vas dando cuenta qué es lo que más te va a gustar en un futuro. Y pues en este caso, pues sí, no fue algo que fuera adecuado a mis intereses. Yo creo que sí, porque cuando tenía que escoger el plantel no tenía muy claro lo que quería estudiar ya de más grande a lo que me quería volver profesional. Y creo que la mejor opción era un bachillerato general. Y ahorita estoy estudiando administración y la forma en la que lo están llevando, en general las materias, está bien. Me di cuenta de lo que quería estudiar, de lo que podía hacer y creo que sí. Posiblemente lo estás experimentando en estos momentos. El bachillerato es una etapa fundamental en nuestro desarrollo personal. Es aquí en donde se suelen tomar algunas de las decisiones más importantes que en un futuro pueden marcar el campo laboral de las personas. La pregunta fundamental que todos solemos hacernos durante esta época es la siguiente: ¿seguir estudiando o trabajar? La respuesta depende de los intereses y necesidades de cada quien y cualquiera que sea, resulta válida. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, actualmente, en la educación media superior de nuestro país, contamos con muchas alternativas para que puedas prepararte de cara al futuro, sea cual sea tu decisión de vida. Incluso, también se vale cambiar de opinión, nada es absoluto. El caso es que cada una de estas alternativas tiene sus antecedentes y responde, en buena medida, a las transformaciones sociales, económicas, culturales e incluso políticas de nuestro país. Por ejemplo, ¿cuándo y por qué surgió el bachillerato tecnológico? ¿Cuáles son las diferencias entre dicho bachillerato y el general? Hagamos un poco de historia. Con la independencia de México surgen una serie de necesidades para conformar la nueva nación. Una de las más importantes era la educación, ya que durante la etapa colonial solo unos cuantos privilegiados tenían acceso a ella. Y esto representaba un enorme problema para la reciente vida independiente del país. De esta manera, en diciembre de 1823, se publicó el Proyecto de Reglamento General de Instrucción, cuyo principal objetivo fue normar la educación como pública y gratuita. Por aquella época existían 5 colegios de educación ubicados en la capital de México, que atendían a una pequeña élite destinada a estudiar una carrera universitaria. Por cierto, la secundaria y preparatoria no estaban divididas claramente. De esos 5 colegios, 4 eran dirigidos por la Iglesia, de tal suerte que la educación no era laica, como sí lo es en nuestros tiempos. Esta situación cambió con el triunfo de la Reforma. El presidente Benito Juárez separó la Iglesia del Estado y la educación en México dio un giro hacia la ciencia,
teniendo como base las ideas positivistas de la época, centradas en la observación y la experimentación, es decir, en el método científico. El objetivo era brindar una educación uniforme, conciliar la libertad con la paz y el progreso con el orden. No hay que olvidar que el país salía, por aquel entonces, de una guerra civil entre conservadores y liberales. Se pensaba que la educación era fundamental para calmar las aguas revueltas. Estas ideas se materializaron con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, la cual estuvo dirigida por el Dr. Gavino Barreda, máximo exponente en México del positivismo. Esta preparatoria se convirtió en un auténtico referente. Por sus aulas pasaron algunos de los intelectuales más reconocidos del país, pues en ella el estudiante adquiría el bagaje cultural indispensable para su desarrollo como persona y ciudadano y, al mismo tiempo, recibía orientación para elegir una profesión. Era, por lo tanto, un bachillerato general con una duración total de 6 años. No obstante, el llamado Plan Barreda de Educación quedó rezagado ante los cambios que vivió el país. El filósofo político y exministro de Educación, Justo Sierra, criticó que en la Escuela Nacional Preparatoria no se impartieran materias relacionadas con las humanidades, entre otras cosas. Además, se hace evidente que la formación de la preparatoria era de corte enciclopédico, orientado totalmente hacia la universidad, como una especie de largo ciclo propedéutico. Por el contrario, con el paso del tiempo creció cada vez más y más la afluencia de alumnos provenientes de las clases medias y populares que buscaban principalmente una capacitación laboral, más cercana a su realidad social. Buscaban, ante todo, capacitación para el trabajo. Esos ya eran tiempos del México posrevolucionario, con otro tipo de necesidades educativas. Por esta razón, durante el periodo del presidente Plutarco Elías Calles, se dio una separación definitiva entre los ciclos escolares de secundaria, preparatoria y universidad, ya que, como anteriormente dijimos, los primeros dos no tenían una clara división y siempre estaban orientados hacia el tercero. Cuando la preparatoria se convirtió en un nivel educativo independiente, también fue posible fortalecer otros aspectos importantes de la educación, como las humanidades y los estudios técnicos. De esta forma, desde finales de la década de los 20, se comenzó a pensar en una división entre los bachilleratos generales y los técnicos. A lo largo del siglo XX, México sufrió una serie de transformaciones que impactaron directamente en la educación media superior. Durante la década de los 30, ya con una paz relativa después de la Revolución, era necesario el desarrollo industrial del país. Por esta razón, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, se creó el Instituto Politécnico Nacional, una escuela de nivel superior que también contaba con enseñanza secundaria y preparatoria, como prevocacionales y vocacionales. Esencialmente, estas escuelas fueron creadas con un doble objetivo: cubrir las necesidades tecnológicas de esa época con trabajadores calificados, además de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios superiores en el Instituto Politécnico Nacional mediante el pase automático. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México modificó los planes de estudio de sus preparatorias, enfocándolos hacia la educación científica. No obstante, todo esto resultó insuficiente. A mediados del siglo XX, con las políticas del modelo de desarrollo estabilizador y la explosión demográfica que se vivió en el país, sobre todo en la zona urbana, la demanda de educación media superior creció exponencialmente. Las escuelas dejaron de tener espacios para muchas de las personas en edad de estudiar. Debido a esto, en 1971, la UNAM funda los Colegios de Ciencias y Humanidades, conocidos como CCH, con un total de 4 planteles. Estas escuelas buscaron educar más y de mejor manera, a través de un innovador plan de estudios donde el alumnado participa activamente en su aprendizaje. 2 años más tarde surgió otra alternativa de bachillerato, el bivalente, a cargo de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios o CBT-IS.
adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial o DGETI de la SEP. En esta modalidad, los estudiantes egresados reciben un título y cédula de técnico profesional y un certificado de bachillerato, lo que les permite incorporarse al campo laboral o seguir estudiando. También en 1973 y por decreto presidencial se fundó el Colegio de Bachilleres, con la finalidad de cubrir la alta demanda de educación. Los primeros planteles que se abrieron se encuentran en Chihuahua e inicialmente tenían la modalidad de enseñanza escolarizada y abierta. Asimismo, esta institución descentralizada del Estado contaba también con la modalidad bivalente. Ya en el sexenio de López Portillo, durante 1978, se creó otra institución descentralizada del Estado con el mismo objetivo de formar técnicos, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido comúnmente como CONALEP. Su objetivo inicial fue brindar educación a personas adultas, pero con el paso del tiempo abrió sus puertas a estudiantes de todas las edades y se volvió también bivalente. Sumando todo lo anterior, en México se cuenta con los esfuerzos de las preparatorias y bachilleratos estatales, los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados. Además, existe también una amplia oferta de escuelas privadas en todo el país. En estos momentos, tú mismo estás experimentando las exigencias de un mundo que ha cambiado de forma vertiginosa. Debido a la globalización y a los avances tecnológicos, la educación media necesita adaptarse, sin olvidar las bases de una buena formación. ¿Cómo conseguirlo? El subsecretario de Educación Media Superior nos hablará al respecto. Hola, soy Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. En su calidad de científico social, ¿qué condiciones permitieron el surgimiento y desarrollo de la educación media superior en el país en la segunda mitad del siglo XX? Tiene que ver mucho con el desarrollo del país y conforme se va desarrollando las actividades políticas, económicas, sociales, la cultura y la educación van ocupando su espacio. El antecedente de la educación media superior viene desde 1867 con la fundación del bachillerato en la Universidad Nacional de México. Esto fue el primer antecedente y durante todo ese periodo, hasta principios de los 70s, la preocupación era el bachillerato universitario y esto se desarrolla en algunas universidades del país. En los 70s, cada estado funda su propia universidad y surgen entonces bachilleratos universitarios de educación general en todo el país. En los 70s, y producto también del plan de 11 años, se difunde la capacitación para el trabajo ya más generalizada y la preocupación por desarrollar paralelamente el bachillerato y la capacitación para el trabajo. Entonces es cuando empieza a surgir la preocupación de qué hacemos después del plan de 11 años con los chicos de 15 años que ya terminaron primero secundaria y después tienen que incorporarse a la vida útil. Pero en los 70s que crece la población, un tema que decía Torres Bodet, que tenía el gran problema del crecimiento de la población. Por ello surge la institucionalización de la educación tecnológica en un sistema de educación en media superior que se va enfocando a sectores productivos, desarrollo industrial, desarrollo agropecuario y un poco más adelante en las costas, en la enseñanza para actividades en el mar. Entonces, esto todavía a finales de los 70 no tiene mucha integración, sin embargo, ya para finales del siglo XX surge claramente el bachillerato tecnológico paralelamente al bachillerato general. Surgen bachilleratos estatales, el programa de la Dirección General de Bachillerato en casi todas las entidades del país. Y surge con esto una organización que empieza a ser uno de los principales problemas de la educación superior, porque hay muchos proyectos específicos para atender a los jóvenes de 15 años. Pero sí empiezan a integrar la educación media superior en una sola unidad. Y en 2004 surge entonces
el primer intento de subsecretaría de Educación Media Superior, que agrupa lo que antes tenía la educación tecnológica en un ámbito de organización y administración único, junto con el bachillerato general. Junto con esto y en forma paralela, como no se tenía la suficiente oferta educativa, surgen dos grandes proyectos. Uno que es el CONALEP, el Colegio Nacional de Profesional Técnico, y el otro, el Colegio de Bachilleres, como un proyecto primero a nivel del área de la metropolitana de la Ciudad de México, pero después a nivel estatal surgen dos grandes proyectos: el Colegio de Bachilleres Estatal y los CECITES, los Colegios Estatales de Ciencia y Tecnología, que son la réplica de lo que son los Centros de Educación Tecnológica Industrial de la Dirección General de GETI, y en ciencias agropecuarias se hace un sistema que no se desarrolla mucho, pero empieza a tener influencia en el medio rural, y en ciencias del mar en las áreas portuarias. ¿Qué retos enfrenta en la actualidad la educación media superior? Tenemos varios retos. Uno primero, que es el sustantivo, que es la reorientación de los contenidos a las maestras, a los maestros, a todo el cuerpo directivo de educación media superior. Tenemos que cambiar la lógica de la enseñanza, y esto lo tenemos como un aspecto fundamental. Y creo que es posible hacerlo, y lo tenemos que dirigir para que sean los docentes los que cambien el sistema educativo. El otro problema que tenemos es la infraestructura. El reto de la infraestructura, el reto de la colaboración social, y finalmente el reto de la conclusión de un proyecto que lleve a los jóvenes a ser ciudadanos integrales de manera pues lo más pronto posible, para que podamos conocer que los jóvenes se interesan por la vida pública, por la vida política, por la economía, por su integración social, y abandonen esta idea de aislamiento, de individualismo, que ha hecho tanto daño a la vida social en este país. Sin duda, durante las últimas décadas del siglo pasado, se consiguió democratizar la educación media superior a un nivel cuantitativo, pues el porcentaje de personas que tienen acceso a esta etapa de formación es muy amplio. No obstante, hace falta democratizar más la educación en términos cualitativos, es decir, que todos y todas tengamos acceso a estudios de calidad, sin importar nuestras condiciones sociales y económicas, o de los méritos que pudimos hacer en un examen. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que Miguel de Cervantes escribiera El licenciado Vidriera, la referencia resulta vigente, ya que en la actualidad la educación continúa siendo un factor importantísimo para tener una mejor calidad de vida. Yo sé que a veces puede dar pereza seguir estudiando, pero piénsatelo dos veces. ¿Para qué vas a luchar contra molinos de viento cuando puedes tener una vida mejor? Yo soy Margot Cortázar y despido el programa de hoy de Conciencia Histórica con un mensaje del subsecretario de Educación Media Superior para ustedes. Quiero dirigirme a los jóvenes, a estas niñas y niños de 15 y jóvenes de 18. En este periodo que transitan por la educación media superior, maduran y se convierten en ciudadanas y ciudadanos. Me quiero dirigir a ustedes para pedirles tengan mucha preocupación por su formación, por aprender a aprender toda la vida. Tienen que estudiar cuestiones de metodología, de comunicación, de establecer su ubicación en la historia y tener capacidad de cultura digital para poder, con todo esto y el pensamiento matemático me faltaba, poder atender lo que son los retos del futuro. El conocimiento en el futuro hay que descubrirlo. No es lo mismo que tenemos hoy. Cada día se modifica la tecnología, la cultura, la información que disponemos. Y por eso los jóvenes tienen que estar dispuestos a aprender toda la vida.